Viaja en tren, captura a 6 Pokémon y conviértete en el mejor entrenador, porque en High School en español vas a tener que darlo todo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juegazo de Pokémon, muy llamativo que seguro no esperabas, Pokémon High School. Si te gustan las nuevas aventuras, lugares y personajes, aquí vas a tener lo que buscabas. Pokémon High School es un juego de Pokémon en español creado por Kanda, todavía en beta, aunque sigue en desarrollo, ya que pronto tendremos la actualización de la beta 2. La idea del juego es bastante simple, ya que todavía eres un estudiante a punto de saltar al mundo Pokémon, donde descubrirás la región por ti mismo. Nueva historia, región y personajes, además de todas las novedades en gráficos y Pokémon. Si te gustan las buenas opciones, seguro que te va a gustar esta mierda, porque te digo de ya que da para un buen vicio. La verdad que, como siempre, ha sido toda una sorpresa y las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, pues suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades. Además de otros juegazos que traigo por el canal. Y tampoco dejar un buen like, ya que estamos, pues deja un buen like para que así haga más reviews en español de juegos muy interesantes. Recuerda que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo pues estaré en directo, así que vente a saludar aunque sea. Además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, también me he hecho TikTok, a tomar por culo, seguidme en TikTok. Todo en la descripción, gente, con mi canal secundario ya medio abandonado. Dadle amor para que suba cosas, joder. Y bueno, antes de nada, pues este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, gente, más fácil imposible. Tendréis la info del juego al principio y al final la info para jugarlo en Android. Y así pues sabes de qué va el juego y ya luego lo miras. Empezaremos con los Pokémon, y es que tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación, con muchos Pokémon incluidos de todas las generaciones. Por ahora no está la octava generación. Algo que el propio autor dice es que no podremos capturar ni conseguir ningún legendario, que bueno, si estaba buscando ahí los legendarios, pues aquí no los vas a tener. Algunas características es que tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Creo que son funciones muy interesantes y la verdad, seguro que mucho lo agradecéis. Algo, eso sí, bastante importante, es que solo podrás tener 6 Pokémon en tu equipo. No existirá la caja, por lo que los 6 Pokémon que captures serán los únicos que podrás utilizar. Eso sí, vas a poder eliminar algún Pokémon para conseguir otro, eso no hay problema. O sea, podéis cambiarlos, pero no podréis recuperarlos. Este método no me parece nada mal, ya que es un poco diferente y creo que le da mayor trabajo al jugador, ya que cambiar un Pokémon significa deshacerte de otro. Al poder tener solo 6 Pokémon en el equipo y 0 en el PC, cuando consigues un nuevo Pokémon teniendo ya 6 en el equipo, te preguntas si quieres reemplazar a este nuevo Pokémon por otro de tu equipo. Y esto será una decisión bastante complicada. Algunas características más es que tendremos que ir a clase por las mañanas, además de disfrutar de su normativa del instituto, aunque es verdad que nadie las hace ni caso. Algo que hay que decir es que tendremos viajes en tren, con el que podrás visitar lugares únicos de la región. Y casi se me olvida, hay sistema de día y noche, pero no estará basado en la hora real, sino en la hora ficticia del juego, por lo que no tendrás que esperar a que se haga de noche para hacer misiones. Eso está bastante guay. También tendremos monturas especiales que solo se activarán en determinados lugares. Esta opción me parece perfecta, ya que podremos disfrutar de un montón de lugares que no podremos visitar sin estos Pokémon, y la idea me parece ideal. Ahora eso sí, vamos con los gráficos, que ya has podido ver de fondo. La verdad, los gráficos son bastante llamativos, aunque recuerdan un poco a los más simples de Game Boy. Aunque tampoco es así completamente, ya que como verás, son gráficos muy trabajados y que combinan muy bien los colores, que al final es lo importante. Pero no todo van a ser los gráficos, ya que tendremos todo tipo de personajes secundarios, con sus moveset de batalla y sus grandes diálogos. La verdad que hay que decir que combina todo muy bien y se nota un trabajo artístico de fondo muy grande. Y ahora eso sí, vamos con el momento historia, que como digo, estará más que decente. Gracias al instituto y tu profesora, podrás adoptar tu primer Pokémon en el refugio Pokémon, una organización que se dedica a ayudar a Pokémon salvajes en peligro, abandonados por sus entrenadores e incluso de los huevos que se han quedado sin padres quien los cuide, y tú serás uno de ellos.
El instituto Gran Estrella puede parecer duro por su normativa, pero si lo piensas, todo tiene sentido. Los Pokémon deben ser criados desde el cariño y la honestidad, como si se tratara de tu propia familia. Por eso coleccionarlos como si fueran objetos y encerrarlos en un ordenador está muy mal visto. El instituto te enseñará cómo tener un equipo de lo más fiable y amistoso. Es por eso que no está permitido tener más de 6 Pokémon. Ellos mismos te proporcionarán Instival, unas Pokéball propias del instituto. El instituto te pondrá a prueba para que te conviertas en un buen entrenador, aprendiendo sobre los Pokémon, tipo supervivencia y demás. No subestimes el presupuesto del instituto. Después de cada prueba conseguirás una insignia, que te ayudará a que tu aventura sea más llevadera. Ahora vamos con lo que sería mi opinión personal. Pero para conseguir tu corazón tendrás que comentar con el nombre de la región que le pondrías. El autor no ha puesto nombre, así que comenta qué nombre le pondrías a esta región y por qué. Solo con eso tendrás tu corazón, ya lo sabéis. Sed originales, gente, sed originales. Bueno, para empezar, he de decir que el juego me gusta. Creo que tiene muchísimo potencial. Como muchos de los que traemos al canal, creo que los gráficos de los personajes son lo único que puedes decir que no se ve tan bien como el resto, pero la verdad el estilo de GBA me gusta y creo que tiene gran potencial, tampoco se nota demasiado. Los colores me encantan, todos muy pastel y combinados, algo que es complicado de conseguir, pero en este juego se ve perfecto. Sí es verdad que todavía está en desarrollo, pero espero que con el tiempo tengamos más novedades. Por ahora, el autor avisa que habrá una beta 2 con mucho contenido añadido. La verdad recomiendo el juego si te apetece jugar un rato, pero si por el contrario no te gustan las betas podrías esperar, aunque ya sabemos que todo esto suele conllevar mucho tiempo. Al final depende de ti, pero yo te lo recomiendo. Si es así y ya lo has jugado, pues deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y así un link en todo el medio para que tengas info y descarga del juego con el link oficial del autor. Y ya sí que sí, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo. Gimnasio de Misty, gimnasio de Brock. Yo eligiendo a Charmander en canto. En plan, uy, creo que estoy un poco en la SID. No se me da la sensación. Cosas de la vida.